Ya estamos aquí porque tenemos la llamada de el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, quien está en esta ciudad, ha tenido varias reuniones y tenemos el gusto de saludarlo. Candidato, buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a los tres. Estoy a sus órdenes, muy contento de estar aquí en Saltillo, en Coahuila. Pues muy bien, Daniel, empezamos con la primera pregunta, ¿no? Sí, Coahuila, por la posición que tiene en el norte del país, se ha mencionado mucho el liderazgo en materia económica, en materia de seguridad. ¿Qué más pudiera ofrecerle el candidato a la presidencia de la República a los coahuilenses para mantener estas fortalezas que tiene Coahuila? Mira, Coahuila es probablemente la economía más diversificada de todo el país, incluso por arriba de Nuevo León. Y eso quiere decir que Coahuila tiene minería, que tiene agricultura, tiene ganadería, tiene industria de transformación. Todos los días los mexicanos entramos en contacto cientos de veces con Coahuila, muchas veces sin saberlo, el tamaño de su cuenca lechera, la importancia de cada una de sus industrias. Y yo creo que Coahuila tiene que hacer dos cosas que son muy importantes. Uno, seguir fortaleciendo su comunicación interna, fortalecer sus vínculos, sobre todo carreteros, con el resto del país, y tiene que preservar la seguridad para que siga siendo una economía competitiva, en donde dos cosas funcionan y funcionan bien. Se genera empleo, la economía crece y al mismo tiempo mejora la seguridad. Si uno ve los últimos 6 años, la reducción en robo, secuestro y homicidio han sido reducciones muy importantes y ponen de relieve porque hay cosas que aprender en términos de experiencias exitosas en los estados en el país. Con apenas el 2% de la población total del país se tiene esa participación en el Producto Interno Bruto Nacional. Así es, y se explica en parte por la importancia de su sector minero, por la importancia de su sector de transformación, por el dinamismo de su sector agropecuario, y por eso justamente es importante cuidar lo que se ha distinguido hoy en Coahuila como un activo fundamental, que es la seguridad, y al mismo tiempo seguir trabajando para fomentar espacios públicos, espacios donde se pueda hacer deporte, espacios carreteros, en arterias que han probado ser muy valiosas, notablemente la Saltillo Monterrey, la Saltillo Moncloa, y todo ello pues nos permitirá preservar ese espacio de dinamismo. Candidato Meade, con base a esto que nos ha manejado usted, ¿sería viable regresar a Coahuila más de lo que es decir, por cada peso que aporta Coahuila creo que regresan alrededor de 20 centavos? ¿Sería viable regresar aún más tomando, bueno, está la limitante de la Ley de Coordinación Fiscal, pero podría regresar más apoyos federales? La Ley de Coordinación Fiscal se modificó para ser más progresiva. Eso quiere decir que el componente de las participaciones que implica retribuir al Estado por su crecimiento, sí permite que en la medida en que se va incrementando, sobre todo, los esfuerzos recaudatorios propios y lo que Coahuila aporta al Estado, poco a poco la fórmula va equilibrando para que el porcentaje de lo que recibe Coahuila se vaya incrementando en el tiempo. Y eso, desde alguna perspectiva, refuerza positivamente lo que Coahuila va aportando, retribuyéndole año con año mayores recursos. Rodolfo Pámanes tiene una pregunta para usted, candidato. Sí, gracias, candidato. Buenas tardes. Gracias por atender el llamado. Hoy dimos cuenta de la propuesta que tiene usted para las mujeres de Coahuila, para las mujeres de todo México. Es una propuesta nacional la que vino a presentar el día de hoy. Pero a mí me interesaría preguntarle, usted estando el día de hoy en el tercer estado más grande de la República territorialmente hablando, tenemos una gran extensión de zona rural y hay muchísima gente que vive en esta zona, en estas rancherías, en estas comunidades que quisieran recibir los beneficios también de un buen gobierno federal con programas que lleguen para sus comunidades. ¿Qué tiene planeado José Antonio Meade en caso de llegar a la presidencia de la República para atender este gran sector productivo de nuestro país? Mira, primero trabajar en dos vertientes, reconociendo que cada vez lo rural va mucho más allá del agropecuario. En la parte más importante, los ingresos que se generan en el sector rural tienen ya que ver con servicios, con comercio, con el desarrollo de las condiciones que el medio rural también exige para acompañar el trabajo agropecuario. Eso quiere decir que tenemos que agilizar la entrega de apoyos y de créditos, idealmente a través de una ventanilla única, ir poniendo créditos de apoyos no solo en manos de los productores, sino el proceso mismo de crédito en manos de los productores. Darle a cada espacio presupuestal
la posibilidad de tener certeza más de un año para que tengamos el mismo esquema de multianualidad que tienen nuestros socios comerciales. Buscar acercar esa gestión directamente de las oficinas al campo para que los productores no tengan que desplazarse y trabajar en una reforma que nos quedó pendiente, que es justamente el darle modernidad a este sector rural, más o menos en las mismas líneas que hemos visto que se ajustan los principales países del mundo y muchos de nuestros socios comerciales en Latinoamérica por la vía de modernizar la estructura de apoyos que en el caso de México ya como esquema se nos han venido quedando viejos. A unos cuantos kilómetros tenemos la frontera con Estados Unidos, candidato, un socio comercial importantísimo, un país, un vecino, potencia mundial, y vemos cómo brincando solamente ya el cruce fronterizo, la tecnología es parte de la producción de alimentos, la siembra y la cosecha de productos a través de GPS, de tecnología de riego, de precisión, la vemos muy alejada, pasando nada más la frontera hacia México. ¿Sería parte esto de un plan integral? Porque, bueno, pues cada vez competimos en un mundo muy globalizado. Creo que si uno quisiera ponerle un acento a la reforma que nos queda pendiente en el campo, tendría que ver con tecnificación y con modernización. Sí es una agenda en la que México tiene que trabajar para mantenerse vigente y competitivo. Hoy lo somos en muchos sectores, lo somos en muchos municipios, lo somos en muchos cultivos, pero eso es un tema en donde si no vamos permanentemente modernizando y reconociendo que tenemos rezagos, vamos a ir perdiendo esos espacios que poco a poco se nos fueron consolidando. Con una ventaja adicional, dada nuestra posición geográfica, ciertamente un mercado relevante y referente es el de Norteamérica, pero México tiene la posibilidad de abrirse cada vez más mercados para que su participación y sus espacios de crecimiento sean cada vez mayores también. Doctor, usted tiene uno de los valores que más destacan dentro de su perfil como aspirante, y es el de la honestidad. ¿Usted puede hablar así por toda la institución que lo ha lanzado a la presidencia de la República? Yo creo que la razón por la que la institución busca nominarme como candidato, no solamente la institución, sino los partidos que la acompañan, es justamente eso. Yo quería un abanderado que fuera una gente honesta, preparada, capaz, comprometida y con pasión por México, y lo que se ha venido acreditando en estos meses es que ese es el caso. Estamos presentando un buen equipo, estamos presentando un equipo que está encabezado por una gente que tiene esos valores y que no tiene más compromiso que el servir a cada uno de quienes hoy nos están escuchando. La honestidad también tiene que ver con el respaldo a la palabra y el dar o cumplir con lo que uno se compromete. ¿Qué valor tiene para usted eso? Y sobre todo basándonos en lo que Andrés Manuel López Obrador dijo en su debate. Mira, yo creo que la palabra es no solamente el principal, sino el activo más importante que tiene un político. Y me parece que si uno regatea lo que compromete con la palabra, eso hace muy difícil que se genere confianza. Y la confianza en el país, en sus instituciones, en el rumbo, es sin duda un valor no solamente de la política, sino un valor también de la economía, porque permite en la medida que se tenga, que se pueda planear, que se pueda invertir, que se pueda generar el empleo, por lo que no hay manera de que en política se tome a la ligera un compromiso a la palabra. Mi compañero Daniel Valdés tiene una pregunta para usted. Sí, el tema, ¿cómo advierte si hay riesgos o no para México como país en esta recta final de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Mira, yo creo que México tiene uno de los equipos negociadores más competentes en el mundo. Si uno revisa solamente los últimos años, este es un equipo negociador que ha estado activo desde Jordania y Turquía hasta la negociación transpacífica, pasando por la actualización del acuerdo comercial con Europa, ahora en Norteamérica, en muchos casos siendo la segunda vuelta de los negociadores en ese proceso. El Tratado de Libre Comercio data en 1994, es uno de los primeros 50 tratados de libre comercio en el mundo, y hoy hay casi 1000. Eso quiere decir que hay espacio para modernizarlo, encontrando áreas de oportunidad que benefician a los tres países, y yo estoy seguro que ese es el elemento central que están teniendo como eje rector en las pláticas. Yo creo que México puede estar tranquilo
de estar representado por un equipo negociador competente, talentoso y además con una visión muy clara de la defensa de nuestros intereses. La industria automotriz y el acero son dos aspectos que le interesan mucho a Coahuila por ser parte fundamental de su economía. ¿Advierte riesgos en estos dos sectores? Mira, me parece que se ha logrado hasta ahorita, sobre todo en el caso del sector acerero, pero me parece que aplica igual para el sector automotriz, el poco a poco ir dando a la negociación, al diálogo, al análisis, un enfoque muy norteamericano. De hecho, vimos en semanas recientes que se le impuso un arancel al mundo en materia de aluminio y de acero y que se excluyó, aunque sea temporalmente, a Canadá y a México de esa medida. Eso quiere decir que yo que se ha venido avanzando en reconocer que la industria del acero y el aluminio tienen que tener, para efectos de la forma como se regula, un enfoque norteamericano. Eso se ha venido preservando y me parece que manda una señal relevante en términos de que esos valores, de ver algunos de estos sectores con un enfoque más norteamericano y no solamente americano, canadiense o mexicano, nos ayuda y nos alienta a pensar que se va a alcanzar una buena negociación. Doctor, mi compañero Rodolfo Pámanes también tiene una pregunta para usted. Una última pregunta que nos hace nuestro auditorio y que me voy a atrever a preguntarle porque nuestro auditorio nos está mandando algunos mensajes. Quieren saber qué plan tiene para los jóvenes, candidato, porque, bueno, pues al menos Coahuila tiene una gran cantidad de jóvenes que pueden definir una elección en este próximo 1 de julio. Mira, la visión que nosotros tenemos de los jóvenes es que son el principal actor de cambio para México y para bien. Eso quiere decir que tenemos que trabajar con varios objetivos en mente. Primero, que todo mundo en Coahuila termine la preparatoria. Ese es un objetivo que debemos de plantearnos para la siguiente administración y eso implica que acompañemos a los jóvenes con apoyos que van desde becas de manutención y becas de transporte hasta asegurar que existe el transporte público, que las instalaciones de las escuelas sean seguras, que cuenten con todos los mecanismos necesarios para que bajo ninguna circunstancia abandonen la oportunidad de terminar el ciclo escolar y una vez terminándolo, tener garantía de acceso a una experiencia de educación superior. Más allá de eso, nuestra visión es que los jóvenes tendrán que estar estudiando y trabajando por la vía de profundizar un modelo en donde el trabajo y la experiencia que allí se asume compute para efectos de los créditos necesarios para obtener el grado y emprendiendo. Y eso implica una bolsa de créditos que acompañen a la decisión de los jóvenes de tomar riesgo con un apoyo que reconozca que no es un crédito, que reconozca que está acompañando al joven en su deseo de emprender y que ese emprendimiento transforme la vida del joven, las oportunidades en Coahuila y la vocación del país hacia adelante. Doctor, tengo dos preguntas para usted muy prontas. Una es, el debate se concentró en la parte de la corrupción. ¿Qué haría usted para combatir la impunidad, que ese es uno de nuestros grandes retos? Yo creo que la impunidad está al centro de dos problemas, de corrupción y de inseguridad. Y lo que yo planteaba en el caso de seguridad y atiendo también el de corrupción, es que tenemos que hacer tres cosas para ayudar a que cuando se comete un acto violento tenga consecuencias. La primera y muy importante es que tenemos que castigar en México los mismos crímenes de la misma manera. Si nosotros revisamos el Código Penal de Coahuila y lo comparamos con Chihuahua, con Nuevo León, con Tamaulipas, los cuatro son distintos. Y eso le da a la delincuencia la ventaja de que esos cuatro estados y en general en el país no nos hemos puesto de acuerdo en términos de cómo investigar, cómo perseguir y cómo castigar esos delitos. Un segundo elemento muy importante es que nos falta capacidad de investigación en el Estado y eso permite que se cometan delitos que no tienen consecuencias. Esa capacidad de investigación abarca también los esfuerzos para perseguir la corrupción. Y un tercer elemento justamente vinculado con que desarrollemos estas capacidades de investigación es que cuadrupliquemos los elementos que se dedican a la investigación en México. Y puntualmente en el caso de la corrupción hemos planteado la necesidad de evolucionar, de presentar una declaración patrimonial a comprobar la evolución del patrimonio. La iniciativa de que el presidente no tenga fuero, que tengamos ministerios públicos autónomos, que el SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE pasen a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que tengamos un gobierno transparente en donde el 100% de los contratos sean públicos para que sepamos a quién se los dimos, bajo qué condiciones, todo ello ayudaría a abatir la impunidad tanto en seguridad como en corrupción. Doctor, una última pregunta
que nos hace nuestro público y creo que es una preocupación generalizada. ¿Qué haría usted con el sistema de pensiones que tiene México, en donde pues primero se hizo ese ruido tan exorbitante por la situación de que se invirtieron en el aeropuerto internacional, en el nuevo aeropuerto, y después de que pues tienen una incertidumbre de qué va a pasar con esos recursos? ¿Usted tiene un plan, una proyección en ese sentido de llegar a la presidencia? Mira, yo creo que lo más importante en el sistema de pensiones es que aseguremos que los trabajadores que ahí están ahorrando tengan una buena tasa de reemplazo en su retiro. Y eso implica que revisemos todo lo que estamos contribuyendo, porque estamos ahorrando para el retiro, por un lado, en una subcuenta de ahorro para el retiro, por otro lado, en una subcuenta vinculada con retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Adicionalmente, estamos aportando recursos a la subcuenta de vivienda y finalmente tenemos un cajón de ahorro voluntario. Lo que tenemos que hacer es revisar cada uno de esos 4 componentes para diseñar un esquema en donde lo más posible de ese dinero llegue a la pensión y eso permita que en el retiro la tasa de reemplazo, esto es, la pensión como porcentaje del ingreso que tenía el trabajador antes de retirarse, sea lo más parecida posible. Doctor, ¿haría usted algún cambio de llegar a la presidencia con respecto de la administración actual o habría continuidad como se ha mencionado? Yo creo que una elección siempre es oportunidad y obligación de hacer cambios. Y lo único que habría que definir es si queremos un cambio con rumbo y con punto de partida o si queremos un cambio que no reconozca que hay un punto de partida. Me parece que el punto de partida hoy es claro. Hay cosas que están funcionando mal y que tenemos que corregir. No es el caso de Coahuila, pero en general en el país tenemos problemas con la inseguridad. Seguimos teniendo muchos elementos de frustración porque no hemos logrado generar la inclusión que necesitamos y además estamos profundamente hartos de seguir viendo espacios de corrupción en el país. Esos 3 elementos habría sin duda que modificarlos, pero hay cosas en donde sociedad y gobierno se han puesto de acuerdo que están funcionando y eso habría que consolidar. Doctor, agradecemos mucho esta entrevista que nos ha concedido mi compañero Daniel Valdés. Doctor José Antonio Meade, muchas gracias y suerte en sus siguientes eventos. Rodolfo Pámanes. Gracias por esta entrevista. Esperamos verlo de nueva cuenta en estos 60 y tantos días que quedan de campaña nuevamente aquí en Coahuila, señor candidato José Antonio Meade. Así lo espero yo también y te mando un abrazo. Gracias. Te mando un abrazo a los 3 y a su audiencia y les pido, por cierto, ya en campaña, voten por mí. Gracias. Aprovechando. Gracias. Gracias, candidato. José Antonio Meade, muchas gracias. Hasta que tenga luego. buena tarde.